vamos a saber qué alimentos nos engordan, qué alimentos nos pueden estar sentando bien o mal. Y lo vamos a hacer de la mano de Juan Carlos Gregorio, fundador y CEO de Clínicas Cres. Bienvenido, muchísimas gracias. Muy buenas, ¿qué tal estás? Y de Ana Gómez, nutricionista. Oye, y es verdad que a través, no sé si de la saliva o de las glándulas salivares que tenemos o alguna otra cosa, ¿podemos saber exactamente qué nos está haciendo engordar? Es un test genético. Nosotros lo que hacemos realmente es coger algunas de las células que hay en la mucosa bucal, que también se encuentra en la saliva, pero raspamos un poquito la mucosa bucal y a partir de ahí somos capaces de extraer el núcleo, sacar la información genética y ver la información genética que está vinculada a las enzimas digestivas y a las enzimas nutricionales que van a hacer romperse los grupos alimentarios y que se puedan absorber correctamente. Es muy sencillo. Bueno, estamos hablando de este test de saliva muy novedoso que nos va a decir qué alimentos nos están engordando o qué alimentos nos están sentando mal. El teléfono, ahí lo tienen. Si está usted preocupado por este asunto, por la alimentación, por algo que le está sentando mal, nos llama 925 28 87 91 y hace la consulta que crean oportuna o a través del WhatsApp 660 37 39 30. Porque en general nos alimentamos mal. Pues han cambiado mucho los hábitos en España. Normalmente antes las personas tenían más tendencia a hacerse su propia comida, pero desgraciadamente en el día a día de hoy se come muchísimo fuera y no prestamos tanta atención y compramos muchísimos productos procesados. Entonces, en base a que todas estas cosas, el cuerpo no está preparado para ellas y si encima detectamos que hay algunos alimentos que no metabolizamos bien, pues al juntarse las dos cosas, pues implica un problema. Y esos alimentos que no metabolizamos bien, a través de este test, ¿los vamos a averiguar? Sí, sobre todo nosotros metabólicamente interviene una serie de enzimas que son las encargadas de romper esos alimentos que nosotros ingestamos, digamos, en cantidades habituales, pero sobre todo grupos alimentarios. Es decir, los hidratos de carbono hay que romperlos hacia moléculas más pequeñas para poderlos pasar por la membrana intestinal y que lleguen a sangre y aporten energía, que es lo que realmente estamos buscando de los hidratos de carbono. El hecho de que las enzimas que intervienen en la ruptura de estas cadenas largas de hidratos de carbono para que nosotros las podamos absorber no estén bien codificadas genéticamente, hacen que esos monómeros de glucosa, esos hidratos de carbono no se rompan, no los podamos absorber y entonces pues funcionamos peor, irritamos la membrana intestinal, nos inflamamos, incluso pues fermentan en gases, etcétera, etcétera, y tenemos, digamos, digestiones anómalas, que me gusta llamarles. No realmente es que nos sienten mal, sino que realmente pues nos hacen encontrarnos mal. Yo no sé, Juan Carlos, Ana, yo he dicho que es un test muy novedoso, que lo mismo lleváis muchos años haciendo este test y yo lo desconocía. Yo lo que por lo menos conocía hasta ahora es el test de intolerancia, que creo que se hace vía sanguínea y que te da una serie de datos. ¿Qué diferencias o qué paralelismos hay entre estos dos tests? Bueno, el test de sanguíneo está basado en la lectura de la capacidad que tienen determinados elementos en generar una respuesta anómala en nuestro sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Son unas pequeñas alergenicidades que se producen en nuestro organismo cuando nosotros ingestamos algún grupo de alimentos que en ese momento nos daña. No identificamos bien la proteína, no identificamos la proteína que conforma ese alimento o la composición de ese alimento y entonces nuestro sistema inmunitario lo rechaza y nos produce pues granitos, eczemas en la piel, que te encuentres mal, etcétera, etcétera. Eso es un concepto que varía con el tiempo, que es una de las claves. Es decir, el sistema inmunitario varía a lo largo de tu vida y varía a lo largo del año y varía incluso en horas del día. Hay veces que tú estás mejor inmunitariamente y peor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay veces que esos alimentos te van a sentar mejor y hay veces que te van a sentar peor. Exactamente, el metabolismo. Y eso a través de este test lo podemos averiguar. Es que tú mejor no tomes tomate por la mañana, tómatelo al mediodía, porque por la mañana te está haciendo daño por la noche también. No, porque nosotros realmente lo que estamos identificando es aproximadamente el 85% de las intolerancias de origen genético. Es decir, intolerantes a la lactosa. Gente que es incapaz de metabolizar la lactosa. ¿Por qué? Porque la enzima de la lactosa, la lactasa, está mal codificada genéticamente, la proteína que la conforma no está bien elaborada, nosotros lo detectamos en la lectura de ese gen y cuando leemos ese gen y vemos que no es el correspondiente a la lactasa correcta, lo que nos ocurre es que esa persona no es tolerante a la lactosa. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, perdóname que termino. Entonces, eso ocurre con el gluten, ocurre con los hidratos de carbono, ocurre con las grasas, ocurre con muchas enzimas, pero es de origen genético. Es más, habitualmente los hijos suelen tener lo mismo que los padres.
Quien a los suyos parece honra merece, decían antes. Efectivamente. Así es. Y Ana, en cualquier caso, ¿esto puede ser el paso previo para saber o identificar esos alimentos que nos están engordando más o que nos están sentando peor? Sí, por supuesto. De hecho, a nosotros nos ayuda muchísimo. A la clínica no solo vienen personas que tienen problemas gastrointestinales, desde inflamación, gases, fermentación, o incluso a veces parece que han comido más de lo que han comido, sino que nos vienen personas también que simplemente pues, es el problema del peso y quieren identificar, o por lo menos no pasarse la vida a dieta, sino saber cómo, de alguna manera, mantenerse. Mantenerse, además, lo que les decimos. O sea, el test genético no es solo una ayuda o un camino a la hora de saber nutrirse, sino que también es como una medicina preventiva. Es evitar tener ciertas patologías o estar simplemente, pues eso, pasarse la vida a dieta, de alguna manera, pues con esto evitarlo. O sea, saber cómo uno mismo puede llegar a encontrar el camino perfecto o justo para Cuando nosotros tener detectamos una anomalía genética de una enzima concreta de un alimento, como es la lactasa, que ponía como ejemplo antes, pero me vale el gluten, serás intolerante a la lactosa para toda la vida, porque no te podemos cambiar genéticamente. Porque nosotros hemos cogido una muestra de tu célula, pero me vale cualquiera, nos vale el pelo. Sí. Lo que pasa es que al pelo le tenemos que quitar la queratina, el pigmento, el colorante, etcétera. Yo les preguntaba antes de empezar, que es verdad que yo tengo muchas veces esta parte del abdomen, la parte superior, como inflamada. Seguramente será algún tipo de intolerancia y a través de este test igual hasta puedo conseguir estar mejor. Si es de origen genético, la detectamos seguro. Fantástico. Bueno, nos está llamando muchísima gente interesadísima en el test de saliva, este test que hacen ustedes, y se preguntan si es asequible. ¿Qué cuesta este test y qué incluye todo esto? Pues bueno, el precio del test son 300 euros. En los 300 euros nosotros, en este test, hacemos una lectura de los genes más importantes que intervienen en los grupos alimentarios generales, es decir, en todos los grupos alimentarios, los hidratos de carbono, las grasas, concretamente miramos también gluten, miramos lactosa, miramos algunos componentes que también nos producen alteraciones gástricas, como es la histamina, y algunas más, ¿no? Miramos la sal, el ácido fólico, la vitamina la vitamina D. Una puesta a punto en toda regla. También miramos la saciedad, el apetito, el ejercicio físico y si hay riesgo de obesidad genéticamente. Ay, me interesa eso de la saciedad y el de apetito. Sí, hay personas que tienen un descontrol genético de lo que es el apetito. Quiere decir que les llega tarde la orden al hipotálamo, al cerebro, de que tiene que dejar de comer y pueden parecer glotones, pero no es que lo sean. Simplemente es que genéticamente han adquirido una mala conformación de esa hormona y tienden a comer más cantidad. Entonces hay que darles unas pautas. Bueno, ¿en qué consiste el test? ¿Cómo se hace este test? Bueno, nosotros cogemos ¿Nos va a llevar muchísimo tiempo? Como te decía antes, no, lleva media hora. Media hora no es que sea media hora para coger la muestra, es media hora porque te vamos a informar. Es muy importante el concepto de hábitos nutricionales y es muy importante que tú entiendas a tu cuerpo, ¿vale? Nosotros lo que vamos a detectar realmente son anomalías genéticas que tú tienes en tus enzimas alimentarias. Entonces, una vez que detectamos qué enzima alimentaria es la que te está provocando que determinados alimentos, ya te he comentado, lactosa, gluten, hidratos de carbono, te están haciendo que estés un poco inflamado y que hagas malas digestiones y que te encuentres mal, una vez que lo detectamos, lo que procuramos es traducirlo a hábitos nutricionales y traducirlo a componentes alimentarios. Es decir, si son los hidratos de carbono, pues ya te lo sabes, es el arroz, es el pan, es la pasta, tienes que reducir tu ingesta. Lo que más nos gusta. Procuramos que no te afecte mucho a tu forma de comer, pero intentamos darte una nueva forma de comer. Y para eso lo que es, elaboramos un informe y un dossier muy bien elaborado, muy sólido, con más de 40 páginas en las cuales hemos leído tus hábitos nutricionales anteriores y te estamos dando los nuevos hábitos nutricionales. Y con estos nuevos hábitos nutricionales, efectivamente, nos pasamos 20 minutos. ¿Cómo lo hacemos? Pues con esa muestra que decía de la mucosa que cogemos, sacamos el núcleo, del núcleo está la carga genética, leemos esa carga genética en un laboratorio, con unos sistemas, una pequeña torunda que la mandamos al laboratorio, se saca la carga genética, la leemos y nos la da en una base informática con unos códigos. Una especie de ADN. Es que es ADN. Sí, es el ADN. La genética realmente estamos leyendo los polimorfismos que están dentro del ADN que conforman la enzima que nosotros vamos buscando. Y entonces realmente sabemos, dentro de los 26 polimorfismos que leemos, cuáles son las alteraciones que tú nos estás transmitiendo y que tú tienes en tu cuerpo y que las vas a tener toda tu vida y que te va a ocurrir igual. Oye, estoy leyendo repasando la información para preparar esta entrevista, que es muy aconsejable que se hagan menores.
También, y hasta recién nacidos. O sea, realmente hemos llegado a tener bebés que se han recogido. ¿Y se puede detectar esas intolerancias desde...? Sí. Naces con la misma genética. Pero esas intolerancias igual a nosotros se nos van arreglando con el paso de los años. Algunas, por ejemplo, se me ocurre la intolerancia al huevo. De repente con 10 años como que ya puedes comer huevo. Cuando la intolerancia es de origen alergénico y de origen inmunitario, sí. Cuando es de origen genético, correcto. no. Correcto. Yo no te puedo meter en una máquina y cambiar de tu código genético, porque está en todas tus células. Por eso te digo, me da igual una célula del pelo que una célula de mucosa. Cogemos la mucosa porque es más blandita y más fácil de procesar. Pues te voy a dar un pelo. La del pelo es más complicada, tenemos que quitar queratina, tenemos que quitar un montón de cosas antes de llegar al núcleo de la célula, ¿vale? En la mucosa es muy sencilla, son células muy blanditas que rápidamente te entregan su carga genética, el ADN, sacamos el ADN, buscamos la codificación de esa enzima y sabemos si la enzima está bien o está mal. Y en función de que esté bien o mal de todas las que leemos, te conformamos los hábitos nutricionales que a ti te van a hacer encontrarte mejor y perder peso. Y me imagino que ahí tendrás un papel muy importante tú, Ana. Después de tener ya toda esta información, nos vamos a llevar una serie de alimentos que son los que nos van a beneficiar y los que deberíamos estar consumiendo. Incluso nos vas a enseñar a comer de una forma adecuada, que igual es lo que estamos haciendo mal. También, o sea, siempre cuando ya tenemos el dossier en la mano y se lo exponemos a la persona, le hacemos una lectura, claro, porque queremos que entienda perfectamente lo que se está llevando y porque entendemos que es una cosa para toda su vida. Tiene que tener la capacidad suficiente como para saber interpretarlo y llevarlo en su vida cotidiana. Y lógicamente les damos unas pautas o les enseñamos muchas veces también a quitar ciertos hábitos o costumbres, o sea, enseñarles un poco a lo que es comer y en base a su genética, que es mejor todavía. Hay una labor de coaching lo que hace Ana, Ana lo hace muy bien. Es decir, es capaz de estar media hora con el paciente contándole exactamente cuáles son sus hábitos nutricionales no sanos y cuáles son los que tiene que mejorar, intentando además que se los hagamos lo mejor llevadero posible, porque a nadie nos gusta dejar alimentos bruscamente, sino simplemente vete reduciendo de estos y aumentando esta cantidad para que la alimentación sea más sana. Porque es que luego se me ocurre otra cosa. Cuando nos planteamos hacer una dieta, porque nos vemos mejor, peor o regular, eso ya depende de cada uno, nos quitamos una serie de alimentos que parece que estos no hay que tomar jamás cuando haces una dieta. Y estamos haciendo mal. No es así, es cierto. Muchas veces simplemente con limitar un alimento, que no es ser drástico cuando lo decimos cuando lo tenemos delante de la persona y a lo mejor ve alguna cosa incorrecta, simplemente tratamos de explicarle que una persona lo único que tiene que hacer es limitar esos alimentos que no metaboliza bien para no generar en una patología al final, como puede ser una intolerancia, despertarla. Mi madre siempre decía, tú sigues a dieta, pero en vez de tomarte un plato así, ponte lo mismo, pero la mitad. Por supuesto. ¿Todos somos en general intolerantes a algo? ¿O un alto porcentaje? Vamos a ver, genéticamente, volvemos al concepto anterior, intolerancias de origen genético, intolerancias de origen inmunitario. De origen genético hay estadísticas, es decir, en España el 30 y tantos por ciento, el 32, 33%, dependiendo de las fuentes, somos intolerantes a la lactosa. Al gluten estamos empezando a manifestarnos aproximadamente el 35%. Cuidado, que es que luego celíacos hay un 2% de la población nada más. Pero bueno, la celiaquía es una enfermedad que se produce, que lo sepa, perfectamente definido. Que lo sepan ellos porque a lo mejor no están diagnosticados. El 2% de la población puede ser celíaca. Pero hay mucha gente que está en proceso de ser celíaco y que va a debutar como celíaco al cabo de los años porque no sabe que es intolerante al gluten, está tomando trigo, al tomar trigo está dañando su membrana intestinal hasta que llega un momento en que debuta como celíaco y esa persona ya no puede volver a tomar trigo porque ya se encuentra fatal. Claro. Entonces, y ya tiene manifestaciones patológicas sobre ello. Pues déjame que le haga una pregunta en este punto. ¿Qué manifestaciones vamos a notar nosotros que nos hacen que salte esa alarma? ¿Que hay algo específicamente que nos dé ese detonante? Cuidado, que esto puede ser esto. El más específico, que es por el que la mayoría, una parte importante de las personas que vienen, es lo que estábamos hablando, es una inflamación del abdomen. Pero hay muchas personas, o sea, esto también muchas veces le decimos e informamos a la persona que puede ser una enfermedad silente, silenciosa. Nos va haciendo daño poco a poco, pero no nos vamos dando cuenta que esto puede derivar en muchos problemas. Pero vamos, lo más destacado es abdomen inflamado. Sí, un poquito, sí, no es que lo tenga mucho, muchos pero gases. Yo pensaba que era exceso de peso, no, pero la parte de arriba no, eso es que tienes ahí algún problemilla, alguna intolerancia. Inflamación intestinal. Pues a través de este test de saliva vamos a descubrir muchísimas cosas que igual llevamos toda la vida con ellas. Efectivamente, así es. Bueno, entonces, desde que uno llega a esa clínica, se hace el test, hasta que tenemos los resultados, ¿qué tiempo puede pasar aproximadamente?
Un mes más o menos, mes como mucho, un mes y medio, pero suele ser un mes. ¿Y que tenemos me el voy con mi resultado. test a casa o espérese usted que ahora le vamos a enseñar cómo le puede ir mejor en la vida? Ana Sí. lo hace perfectamente. Lo intentamos que cambien también hábitos y costumbres que también son un añadido. Cuando una persona encontramos en un test genético que no hay ningún problema en su metabolización de nutrientes, investigamos un poquillo y llegamos a la conclusión de que esta persona también está haciendo, porque hay un 20% de probabilidades que pueda ser por unos malos hábitos también. Nos hace una consulta uno de nuestros espectadores y nos dice, me parece muy buena pregunta, ¿cuánto tiempo puedes consumir lactosa si eres intolerante a la lactasa? Lactasa, vamos a ver, la lactasa, efectivamente, la persona que hace la pregunta sabe lo que está diciendo. La lactasa es la enzima y existe en las farmacias y te la puedes tomar cuando consumes un lácteo, cuando estás diagnosticado como intolerante a la lactosa. La puedes tomar todo el tiempo que quieras. No deja de ser una enzima que lo que está haciendo digestiva, que te está rompiendo la lactosa que tú estás ingestando. Ahora, si tú no ingestas lácteos o productos que no tengan lactosa, no necesitas tomar lactasa, que seguro que este señor lo sabe. Pero el tiempo que pueda estar tomando lactasa cuando ingesta alimentos que tengan lactosa puede hacerlo las veces que sean necesarias. Bueno, lo que está clarísimo es que ustedes pueden quedar perfectamente satisfechos si se hacen este test, simplemente un test, gastan un poquito de saliva y genéticamente les descubren absolutamente todo. Está llamando muchísima gente diciendo dónde se puede hacer este test. En la calle Serrano, 215, sí, en Madrid sería. O a través de nuestra web también se puede mandar la muestra. Exacto. Bueno, y luego ya también ¿cómo se manda tenemos esa otras muestra? clínicas Bueno, distribuidas. Es muy sencillo. Es sencillo, sí. Hay un sistema en el cual tú das tu dirección, te llega un paquetito con una torunda, Sí. tú te coges la muestra, lo envías y nosotros te mandamos el informe. No es tan, digamos, a nosotros nos gusta contarlo nosotros porque realmente cuando estamos contando nosotros cómo es, pues Ana le da todos los datos de cuáles tienen que ser sus hábitos nutricionales y sus pautas nutricionales. Y una cosita antes de iros, porque ya estoy viendo yo por aquí a Jesús Manuel y a Saúl y nos van a contar muchas veces que si uno es hijo de Julio Iglesias y tal, también de No, Julio. la genética, nosotros solo leemos la parte nutrigenómica, la parte alimentaria. Porque seguro que me la van a preguntar, porque esto es así. Bueno, pues ha sido un placer, Juan Carlos Gregorio, fundador y CEO de Clínicas CRES. Allí iremos para saber qué nos está haciendo Estamos bien esperando. o A ver qué nos está haciendo mal. Esa pequeña inflamación que tienes te la tenemos que quitar. Hombre, tenemos que decir cuál es el origen. Efectivamente. Y Ana Gómez, me enseñarás a comer Encantada. mejor. Nutricionista, muchísimas gracias. De nada, Ha sido un placer. encantada. Nosotros Encantado. seguimos en Igualmente. Estando Contigo, que Belén Esteban se casa. Sí, que se casa.